Hola de nuevo. Vimos en el vídeo anterior algunas integrales inmediatas que ya daban mucho juego, cómo se integra una constante, cómo se integra una potencia y cómo se integra uno partido por x, que es el caso de la potencia en el cual esta n es menos uno y para la cual esta formulilla de aquí no sirve. ¿Qué nos queda por hacer? Pues vamos al siguiente punto, que creo que era el 3.3, que son integrales trigonométricas. Entonces, mucho cuidado con esto porque tienes que recordar, y es importante, que la derivada del seno es el coseno y que la derivada del coseno me queda el seno de x, pero cambiado de signo ahí con un menos. Entonces, si yo integrase la función del coseno de x diferencial de x, estoy buscando una función que al derivarla me quede el coseno de x. ¿Cuál es esa función? Pues claramente lo estás viendo aquí. La función que al derivarla me queda coseno de x es seno de x. Le añades su más c correspondiente y ya la tendrías. Ahora, esta es un poquito más complicada, tampoco es muy difícil, pero es un poco más complicada, porque claro, si te pregunto cuál es la función que al derivarla me queda el seno de x, tu primera intuición es decir, bueno, pues el coseno de x, ya estaría, ¿no? Le metemos el más c y ya estaría. Pero no es verdad. Al derivar coseno de x me queda menos el seno de x. Entonces, mucho cuidado, muy importante este menos de aquí. Y la única diferencia es que, claro, si aquí hay un menos, pues cuando yo derive el coseno me queda menos seno, le añadimos otro menos y así se van los dos menos para que me quede este seno. No tendría mucho más. ¿Cuál es la dificultad real? Como dijimos hace 80 vídeos, no sé cuándo fue aquello, cuando tú sabes derivar, pues esta parte muy bien, derivo seno, me queda coseno, pero cuando aprendes a integrar, el problema es que tienes que hacerlo todo al revés. Y al integrar el seno, lo que me queda es el menos coseno. Cuando tú derivas el coseno, me queda el menos seno, hasta ahí todo muy bien cuando sabes derivar, pero cuando integro el coseno, me queda el más seno. ¿Por qué? Porque si vas de aquí para allá, derivada del seno es el coseno, derivada del coseno es el menos seno. Con este menos me hace un más. Así que ten mucho cuidado con esto. Yo al principio sobre todo lo que hacía era intentar recordar una de ellas, con esa van todas las demás seguidas, y tenía muy claro que al derivar el seno tenía el coseno. Y a partir de ahí lo demás salía. Al integrar el coseno sale el seno y las otras van con un menos las dos. Búscate alguna forma mnemotécnica o simplemente practica mucho. La integral de la tangente de x no es inmediata, así que esta ya la veremos, no es necesario verla ahora. Y ya verás además que tiene que ver con el logaritmo, o sea, es todavía más interesante si cabe. Y el resto de las trigonométricas, pues simplemente recordar cosas que deberías saber como cómo se deriva un arco seno, cómo se deriva un arco coseno y cómo se deriva un arco tangente. Pues claro, esto es importante porque va a aparecer más de una vez funciones de este estilo. Aquí en esta daría un poco igual porque en el fondo es un cambio de signo, entonces esta prácticamente nunca se usa, pero por ejemplo esta de aquí se usa muchísimo en integrales, aparecen muchas veces cosas de este estilo. Así pues, realmente aquí tenemos dos, la integral de 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x, pues no es ni más ni menos que el arco seno de x más c. Si le pones un menos aquí, sería arco coseno, pero claro, el menos lo puedes sacar fuera, entonces puedes decir que la integral de menos 1 partido por esto es menos el arco seno de x. No haría falta esta de aquí, tenla en cuenta por si acaso, te la pongo así, pero en principio no haría ni siquiera falta. Y la integral de 1 más x al cuadrado es el arco tangente de x más c. Pues ahí tienes dos más que tienes que saberte, ya digo que aparecen con cierta frecuencia. Es verdad que según luego el curso en el que estés, hay cursos en los cuales, por ejemplo, todo lo que sea científico, esto va a aparecer seguro, aparece mucha trigonometría, todo lo aplicado a sociales de forma general, depende un poco de las leyes y de qué tipo de bachillerato estés haciendo. Es frecuente que se aparte toda la trigonometría de la parte de sociales. Entonces, si tú no tienes trigonometría en tu temario, no te pueden aparecer integrales de este estilo porque no sabes, entre comillas, o no te entra o no se considera relevante que sepas que es un seno, un coseno, tangente, arcotangente, ese tipo de cosas. Tenlo en cuenta por si acaso si estás en una carrera orientada a lo mejor a la economía. Yo creo que habría que también dar trigonometría porque aparece por todas partes, pero es posible a lo mejor que no te haga falta todo lo que tiene que ver con esto de trigonometría. Y vamos ya con el siguiente y en principio último de las funciones al menos más habituales, que son las funciones exponenciales. Aquí, por muchas razones, la más importante con diferencia es que sepas integrar e elevado a x, no es la que más te va a costar en el mundo, porque esta función se integra ella misma a sí misma, se deriva ella misma a sí misma, es decir, no hace nada en particular, no se integra, no se deriva, no cambia. Entonces, bueno, esta es la más sencilla con diferencia.
Pero sí es verdad que las dos veces en la vida que te aparecen integrales con otra base distinta, por ejemplo un 3, un 4, un 5, un 6, aquí sí que te va a meter en un pequeño problema. ¿Cómo se calcula una exponencial general? Pues si tú colocas aquí un a elevado a x, ¿qué ocurre? Cuando yo derive esto, me va a quedar el mismo a elevado a x, pero me escupe un logaritmo neperiano en base a. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para cuando escupa ese logaritmo en base a, se lo quitamos por aquí abajo. Y ya estaría hecho. Voy a hacer un ejemplo, aunque no haga ni falta siquiera, porque es cambiarla por un número, pero si tuvieses, imagínate, la integral de 7 elevado a x diferencial de x, pues esta integral es 7 elevado a x, pero claro, cuando yo derive esto, ¿qué ocurre? Que me queda 7 elevado a x multiplicado por el logaritmo neperiano de 7. Y te recuerdo que el logaritmo neperiano de 7 es un número, que aproximadamente es 1,9459. Por supuesto, me he ido a la calculadora a calcularlo, no me sé el logaritmo neperiano de 7, pero es aquel número que hace que e elevado a este número es igual, aproximadamente en este caso, igual a 7. Te recuerdo que la definición de logaritmo es que la base elevado a este número tiene que ser igual a este de aquí. Si piensas que el número es más o menos 3, 2,71, elevado a más o menos 2 te quedan más o menos 9. O sea, más o menos tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, como decíamos, cuando derives 7 elevado a x, me escupe un logaritmo de 7, logaritmo neperiano de 7, que tienes que contrarrestar aquí abajo. Cuando salga ese logaritmo, desaparecerá con este de aquí. A esto le sumamos un más c y tenemos ya el ejemplo completo. Ya digo que aparecen de estas pues una cada 1000 años, sobre todo quizá al principio, pues tu profesor, yo mismo, te preguntaré alguna para que recuerdes que se integran así, pero el 99% aparecen siempre exponenciales. Déjame que haga una pequeña modificación aquí, creo que además es interesante que lo veas. Lo voy a hacer así en morado porque creo que es útil al menos que veas que estas cosas se pueden hacer. Entonces, el problema de la exponencial es que se integra muy sencilla con el número e y con las demás no. Pero es relativamente sencillo pasar una exponencial con base a base e. Y para ello lo que voy a hacer es simplemente conseguir pasar esta a elevado a algo, o sea, algo a lo que yo quiera. Vamos a poner ahí una y para ver a ver qué tiene que ser esta y para que esto se pueda hacer. Si tú tomas logaritmos en los dos lados, tienes logaritmo neperiano de a en la parte izquierda, logaritmo neperiano de e elevado a i en la parte derecha. Esta i viene para abajo, te quedaría algo de este estilo y tienes que recordar que el logaritmo de e es igual a 1, por tanto, esta i que estoy buscando simplemente es logaritmo de a. ¿Cuál es la conclusión de todo esto que estoy haciendo? Que donde veas una, puedes poner e elevado a logaritmo de a. Esto es exactamente una igualdad. ¿Y para qué hago toda esta historieta? Pues fíjate que si tú tienes a elevado a x, por la misma razón, podrías colocar e elevado a logaritmo de a y a su vez elevado a x. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ya lo puedes ver de muchas formas distintas. Por ejemplo, potencia de la potencia se multiplica en exponentes, ahí lo tendrías. E imagínate, por ejemplo, que estamos derivando, ¿vale? Por poner el caso. Si yo estoy derivando a elevado a x, yo mismo muchas veces no me acuerdo cómo se deriva a elevado a x, no recuerdo si se multiplicaba, se dividía por logaritmo de a, no me acuerdo, pero de esto sí me acuerdo. O sea, yo esto de aquí es una expresión, de hecho hay muchos libros que lo ponen como una propiedad de los logaritmos, yo no me la sé, pero la hago en 10 segundos, y yo sé que puedo colocar este a elevado a x como e elevado a x logaritmo de a. No es lo más intuitivo, insisto, porque no estás acostumbrado a ello, pero si hiciese falta, yo sé que podría hacer algo así. ¿Cómo se deriva esta función? Pues es una exponencial, con lo cual se deja como está, e elevado a x por el logaritmo de a, pero como arriba tienes una función que es un numerito multiplicado por x, tienes que multiplicar por la derivada de esta cosa que tienes aquí, que es el numerito. Y si recuerdas que esto de aquí vuelve a ser otra vez a elevado a x, es lo que hemos hecho al principio, tenemos finalmente que a elevado a x derivado es a elevado a x por el logaritmo de a. Claro, esto parece un juego de estos de trileros, de tener tres vasos y dónde está la bolita. O sea, parece que te estoy haciendo aquí un poco el lío, pero lo que te quiero decir con todo esto, con todo este follón, es que una persona de ciencias que trabaja generalmente con ciencias, con exponenciales, ese tipo de cosas, sabe perfectamente que en caso necesario, cualquier tipo de base, me da igual, 7, 12, 15, 8, da igual cual sea, si es necesario, yo la puedo colocar como una base y a partir de ahí utilizar las reglas de derivación o integración con la E, sin más. ¿Qué pasa con eso? Que al final lo que nos es útil en ciencia es la E, porque todo podemos referirlo a base E.
Es un poco igual, y perdona el ejemplo, si estamos, por ejemplo, en base 2, ya sabes que los números se pueden colocar en diferentes bases. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Claro, en base 2, nuestro 4 de toda la vida en base 10 se coloca como 1, 0, 0 en base 2. No tenemos una teoría para cada una de las bases de numeración. Haría falta una para en base 2, base 3, base 4, base 5, base 6 y así. Si no, simplemente pues tenemos una forma de pasar de una base a otra, no te voy a explicar cómo funciona ahora, y hacemos todas las teorías en base 10. Toda la física está basada en base 10, toda la ingeniería está basada en base 10, salvo la computación, que es en base 2 o en base 8, pero de forma general todo lo que hacemos en el mundo está en base 10 porque tenemos 10 dedos, no hay otra explicación. Si fuésemos los Simpson estaríamos en base 8, seguramente con 4 dedos en cada una de las dos manos, pero como digo, sabiendo que hay una correspondencia, pues no estamos enseñando en secundaria, primero de la ESO en base 2, segundo en base 3, tercero en base... No tiene ningún sentido. Sabemos pasar de una a otra, pues a partir de allá simplemente desarrollamos todo en base 10. Pues aquí pasa un poco lo mismo. No es frecuente ver exponenciales que no tengan base porque sabemos cómo cambiar cualquier número como e elevado a algo. Y si no te lo crees, pues prueba. O sea, prueba a comprobarlo con un número cualquiera. 2 es igual a elevado al logaritmo neperiano de 2. Calcula el logaritmo de 2, calcula e elevado a lo que te ha quedado y vas a ver que es lo mismo. Así pues, finalizamos ya este vídeo simplemente indicando que ya sabemos de alguna forma, me he copiado la tabla que tengo en mis apuntes, vete a la página web y vete a integrales indefinidas y vas a ver que hay una tablita en la cual tienes todas las integrales básicas que esencialmente son estas de aquí. He incluido una más porque quizás también sea interesante, que es esta. No tiene tampoco gran dificultad. Cuando estábamos derivando, tú sabes que la derivada de la tangente es 1 partido por coseno cuadrado y con manipulaciones trigonométricas puedes llegar también a que es 1 más tangente cuadrado. Esto ya se vio en cursos anteriores. De hecho, en muchos de ellos pues te dicen que la propiedad fundamental se puede escribir así, o si divides todo entre coseno cuadrado, tienes tangente cuadrado más 1 es igual a 1 partido por el coseno al cuadrado. Y si derivas la tangente de x, lo que te queda es 1 partido por el coseno cuadrado. Entonces, si apareciese alguna integral de 1 partido coseno cuadrado, sabes que es la tangente de x, y aunque esta es más difícil reconocerla porque es mucho menos habitual, esta no se parte en dos, sino simplemente la integral de esto es tangente de x. Entonces, bueno, aparte de eso, tenemos aquí todas las demás, he incluido la del menos con el arco coseno, aunque en el fondo es igual que esta, no hay mucha diferencia. Tus dos exponenciales, aunque realmente solamente nos servirá esta de aquí en general, al principio quizás si te pregunten algún 2 elevado a x, pero en general con esta es más que suficiente. Y la función potencial con n distinto de menos 1 y su versión con n-1, que es integral de 1 partido por x. Entonces, con eso tenemos ya para hacer 800.000 ejercicios, aunque en el fondo tienes que tener en cuenta una cosa muy, muy clara. Todo lo que se salga mínimamente de esta tabla que está aquí ya no son integrales inmediatas. Quiero decir, si aquí tienes un 2, da igual, sale fuera y listo. Si aquí arriba tienes un 3, no pasa nada, sale fuera y listo. Pero si aquí tienes, por ejemplo, seno de 2x, ese 2 ya no puede salir fuera, con lo cual esa ya no es inmediata. Y aquí pasaría un poco igual, si tienes e elevado a menos x, ya no es una inmediata. O sea, ya hay que hacer algún tipo de manipulación, que es justamente lo que veremos en el siguiente vídeo. Así pues, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.